Este microprograma, el sobrino que está a punto de tirar la toalla de Sálvese quien pueda, llega hoy viernes, por fin es viernes, chiques, lo logramos, sirve los chilcanos, pelao. Viernes 9 de agosto del año que te dé la regalada gana, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium y Patreons de Sálvese quien pueda. Recuerda que puedes hacerte premium como seguidor, fan o patrocinador de nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, en la descripción del programa te dejamos el tutorial completito y no se olviden, sigan yapeando y plineando y dejando su cariño internacional en PayPal porque queremos seguir con vida y su apoyo es lo único que nos ayuda a mantener a flote este mamarracho de programa sin horario. Apoyen, miserables, no sean pingüinos. Nuestro programa de hoy está dedicado con muchísimo cariño a Rita Elena Ortiz y Narciso Antero Armestar. Muchísimas gracias por apoyarnos. ¡Ya lanza, pelao! Que es viernes y eso significa solo una cosa, que hemos vuelto a sobrevivir una semana. Lo que pasó ayer en Lima y en Ayacucho fue claramente la expresión de hartazgo, rechazo y repudio contra dos personajes identificados como muy cercanos a Dina Boluarte. El primero, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien Boluarte sigue enviándole saluditos públicos diciendo que es su guayqui querido, a pesar del tremendo escándalo de los Rolex y las joyas de lujo que él le regaló a cambio de más dinero para su región, de acuerdo a una investigación de la Fiscalía, que señala que ambos han cometido cohecho, que no es otra cosa que soborno. Coima, uno lo entregó, la otra lo recibió. Bueno, ayer en Ayacucho, Wilfredo Oscorima estuvo a punto de ser linchado en Guanta por miles de personas que no solo rechazan su sola presencia, sino que sobre todo se sienten engañados por él y por supuesto lo identifican como el amigo cercano de Dina Boluarte. El video es del medio ayacuchano HN Noticias. Registra, por favor, eso es lo que estás hablando, debe registrar, señorita. De acuerdo al periodista Adrián Sarria de Portal Guari, Oscorima recibió una lluvia de botellas, piedras y palos. La policía prácticamente le salvó la vida porque pudo protegerlo y alejarlo del lugar. Fue tal el rechazo, el repudio hacia Oscorima, que tuvo que ser metido a un helicóptero para salir de Guanta. Todo esto pasó en medio del paro indefinido que se viene cumpliendo en esa zona del país, exigiendo el cierre definitivo de las empresas mineras que operan en la cuenca de Razuhuilca, que aseguran afecta a la principal fuente de agua del Valle de Guanta y también a una parte del distrito de La Mar. La población ayacuchana no le cree a Oscorima, quien ha prometido el cierre de las mineras informales en Guanta. El gobernador se comprometió a llevar a los ministros para atender el reclamo de las personas, pero la gente que llegó al lugar para la firma del compromiso por parte de la autoridad no le creyó y todo terminó como lo hemos visto, con Oscorima teniendo que irse en helicóptero para no ser linchado. Previamente, Wilfredo Oscorima estuvo ante la población ayacuchana ufanándose de su relación con el gobierno, con los ministros, y la gente le recordó por qué es tan cercano al Ejecutivo. El video es de la cuenta en Twitter de Infopaís. ¿Quién es el que busca relacionarse con los ministros? ¿Quién hace los expedientes técnicos? Los alcaldes. ¿Y quién hace? ¿Cómo hemos sacado los presupuestos? Como se ve, a Oscorima solo le quedó asentir y admitir que la gente tenía razón. Su cercanía con el Ejecutivo ha sido gracias a los Rolex y las otras joyas de oro y diamantes que le regaló a su amiga Dina Boluarte. Y como siempre, nosotros rechazamos todo tipo de violencia, incluso contra políticos de la calaña de Wilfredo Oscorima. Pero la gente está harta. Su relación cercana con Dina Boluarte y ufanarse de eso es lo que también le molesta a la población ayacuchana. No justificamos lo que ha pasado porque incluso su integridad física estuvo en peligro, pero todo eso se explica por el comportamiento que ha tenido hasta el momento este personaje. Pero también hay que decir que Wilfredo Oscorima fue elegido democráticamente por la mayoría de ciudadanos en Ayacucho. Votaron por él a pesar de sus antecedentes. Fue acusado y sentenciado por corrupción. Estuvo prófugo 9 meses hasta que fue capturado y encarcelado. Su pena fue anulada gracias a la sala que presidía Javier Villastein, lo que sin duda es un pésimo antecedente. En campaña regalaba dinero a cambio de que voten
por él. Repetimos, Oscorima fue elegido democráticamente. Sobre eso deberíamos reflexionar todos, no solo los que votaron por él y lo eligieron. Existe actualmente en marcha un proceso de revocatoria en su contra, que también es una forma democrática de rechazar a una autoridad. Y mientras eso pasó en Ayacucho, horas después en la noche, no en la noche de Barranco, sino en la noche de ayer jueves, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, vivió, estamos seguros, el peor momento de su corta e intrascendente carrera política. El Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con el cine para seguir construyendo una industria sólida que refleje nuestra pluralidad y que muestre al mundo nuestra riqueza cultural. Mientras los peruanos y peruanas no nos reconozcamos realmente y podamos respetarnos entre nosotros, lamentablemente vamos a seguir polarizando al país. Mientras celebramos esta edición del festival, recordemos que cada película es parte de un ritual, el ritual que nos une y transforma. Como dice el lema de esta edición, es una celebración del arte cinematográfico y una invitación a sumergirnos en historias que nos desafían y nos enriquecen. Rendimos homenaje a nuestras raíces y celebramos el arte y la creatividad. Que cada proyección que tenemos en este festival nos inspire a soñar, a reflexionar y a unirnos como sociedad. Y desde este espacio de imaginación y pensamiento sigamos escribiendo el guión de una nación justa, solidaria, tolerante, alegre y pujante. Que disfruten el festival en su teatro, el Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura. Gracias. Eso que acabamos de ver ocurrió en la inauguración del Festival de Cine de Lima en el Gran Teatro Nacional. Quienes estuvieron entre los asistentes, pues principalmente profesionales del sector cinematográfico, directores, guionistas, actores, editores, camarógrafos, productores, sonidistas, entre otros profesionales. El principal motivo para repudiar y rechazar a la ministra Leslie Urteaga es que nunca defendió con firmeza la ley del cine que aprobó el Congreso, que afecta al cine nacional y a la producción regional e independiente, que fue impulsado con ahínco por la congresista Adriana Tudela, la hijita de su papá, y que sobre todo busca censurar al cine que se atreve a contar historias sobre la época del terrorismo en el Perú, los crímenes cometidos por terroristas, pero también por las fuerzas del orden durante el conflicto armado interno, y limita los estímulos económicos. La ministra pidió que la dejen terminar su discurso, pero la gente no paró de rechazarla, de gritarle hipócrita, mentirosa y que se vaya del lugar. Es verdad que ella misma anunció que el gobierno observaría la nueva ley del cine, pero nunca le hizo frente con firmeza a lo que aprobó el Congreso. En pocas palabras, nunca se compró el pleito. Pero otra de las razones para el rechazo de la gente ha sido, creemos, que Urteaga es identificada también como una de las ministras preferidas de Dina Boluarte, que siempre sale a defenderla con ahínco y pasión. Hace poco dijo que el insulto que le lanzó Boluarte a un ciudadano, el recordado "tu mamá", pudo haber sido hecho por inteligencia artificial. Urteaga autorizó el ingreso de la pestilencia al Ministerio de Cultura y luego le cortó la cabeza a un viceministro que al parecer solo cumplió con una orden de ella. Cuando ha ido a alguna provincia del país, ha resaltado principalmente por sus desplantes a la prensa, acusándolos de hacer preguntas fuera de lugar. Y la lista es larga. La ministra Urteaga está cosechando lo que ha venido sembrando desde que se convirtió en parte de este gobierno. Ojo, lo de ayer no se puede comparar ni por asomo a lo que pasó en la noche de Barranco contra Patricia Chirinos. El rechazo y la protesta contra Leslie Urteaga fueron pacíficos y en un entorno seguro, en el que su integridad física no estuvo en peligro en ningún momento. Podríamos decir que incluso la protesta contra ella fue bastante educada, pero se lo ha ganado a pulso por lo que acabamos de contar. La parte absurda llegó por parte de la cuenta oficial del Ministerio de Cultura, que publicó en Twitter la presencia de la ministra en la inauguración del Festival de Cine de Lima y resaltó parte de su discurso, como si no hubiese ocurrido nada, tapando la realidad. Posteriormente no les quedó más remedio que borrar la publicación. Todo esto confirma que el gobierno vive en una realidad alterna. Basta con ver la cuenta de la propia Presidencia de la República, que ayer publicó un saludo por el Día del Gato con imágenes del pequeño felino que vive en Palacio y que ha sido bautizado como el Michistro, quien le envió un saludo especial a los otros gatitos en su día. Todo bien con los gatos, ¿ya? Pero hasta ahora Dina Boluarte no ha explicado por qué no fue a Junín.
¿Por qué no observó la ley que sigue destruyendo la calidad educativa? ¿Por qué no observó la ley que favorece a las organizaciones criminales, así como la ley que prescribe los crímenes de lesa humanidad en el Perú? Todas aprobadas por el Congreso. Dina Boluarte sigue siendo un fantasma con cirugías que habita y pena en Palacio de Gobierno. Hablemos ahora precisamente de la relación entre el Congreso y el Gobierno. El primero, ya lo sabemos, es el que ordena, aprueba las leyes que benefician a la delincuencia, a los criminales y a la corrupción. Y el segundo, el Ejecutivo, que tiene como cabeza invisible a Dina Boluarte, que aprueba y refrenda sin chistar ni incomodar a quien lo mantiene en el poder, el fujimorismo, el acuñismo y el serronismo, principalmente dentro del Congreso. Ayer, el Parlamento, ahora bajo la presidencia de Eduardo Salguana de APP, ordenó la promulgación de 2 leyes claves relacionadas con delitos de lesa humanidad y crimen organizado. Y lo hizo precisamente porque el gobierno agachó la cabeza y nunca se pronunció sobre estos temas que afectan a todos los peruanos. La ley sobre delitos de lesa humanidad, promovida por el hoy fujimorista y keiko-lover Fernando Rospigliosi y el ultraconservador José Cueto, establece que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad solo aplicarán en el Perú a partir del 1 de julio de 2002 y el 9 de noviembre de 2003 respectivamente. Esto implica que nadie puede ser procesado, condenado o sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes de esas fechas. La aprobación de esta norma se dio a pesar de la oposición del Ministerio Público y una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quienes beneficia principalmente pues al dictador Alberto Fujimori, condenado y todavía procesado por delitos contra los derechos humanos, a militares que cometieron este tipo de delitos y también a terroristas que fueron los principales autores de las peores atrocidades en nuestro país. En este canal te hemos hablado muchas veces sobre los casos que aún están en juicio. Bueno, todos esos criminales ahora se pueden acoger a esta ley y aunque Rospigliosi ya amenazó a los jueces que no cumplan con esta nueva ley, los jueces tienen el derecho constitucional de poner en práctica el control difuso y no aplicar esta norma. Esperamos que los jueces lo hagan. El derecho internacional ordena que los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben. Y precisamente sobre este tema, esta mañana el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, se pronunció sobre lo que han perpetrado el Congreso con la venia del Ejecutivo y lamentó profundamente que en el Perú vaya a entrar en vigor esta ley que establece la prescripción de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un hecho preocupante en un contexto más amplio de retroceso en materia de derechos humanos y el Estado de Derecho en el Perú, señaló el representante de la ONU, quien además recordó que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción. Las personas responsables de crímenes atroces deben rendir cuentas de acuerdo con el derecho internacional. La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuando quiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, la justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en el Perú, señala el comunicado. Y eso es lo que ha hecho el Congreso con el silencio cómplice del gobierno. Poner al Perú al nivel de las dictaduras más mediocres donde no se respetan ni siquiera los derechos humanos. Y la segunda ley que promulgó el Congreso ante el silencio de Dina Boluarte y sus ministros es la que modifica la definición de organización criminal y que fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso el 4 de julio por menos de 20 adefesios congresistas. Esta ley establece que una organización criminal se define como un grupo con una estructura compleja y alta capacidad operativa compuesta por 3 o más personas que colaboran de manera coordinada en la comisión de delitos sancionados con más de 6 años de cárcel. Además, introduce nuevas regulaciones para los allanamientos que ahora deben realizarse en presencia del involucrado y su abogado, y limita la capacidad de la Fiscalía para solicitar el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con ingresos pensionarios o activos de partidos políticos. Provecho, muchachos. Esta propuesta fue presentada por el congresista Américo Gonza de Perú Libre, conocido sobre todo por ser un acérrimo defensor del prófugo delincuente Vladimir Cerrón. Precisamente el hermano de este joyón, el congresista Waldemar Cerrón, es el autor intelectual de esa ley que además excluye más de 50 delitos como el tráfico de órganos, el tráfico de datos profesionales y la estafa agravada, lo que sin duda debilita la efectividad de las investigaciones sobre delincuencia organizada. Provecho, Tren de Aragua. El rechazo contra esta ley fue expresada por la comunidad judicial, gremios empresariales y organizaciones de derechos humanos por el impacto de esta normativa en las investigaciones y procesos judiciales y porque favorece al crimen organizado y a los cabecillas de los partidos políticos implicados en investigaciones de este tipo. Desde la época de la dictadura fujimontesinista no veíamos un acuerdo tan claro y descarado entre el Congreso y el gobierno para tirarse abajo la poca institucionalidad jurídica y democrática que le queda al Perú. El excongresista de Alianza para el Progreso, el partido de los Acuña, Freddy Díaz,
fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de violación sexual contra una trabajadora de su despacho dentro del Parlamento. Este veredicto, emitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, es un adelanto del fallo en primera instancia, lo que significa que la decisión fue tomada debido a la solidez de las pruebas presentadas. Los hechos ocurrieron en la noche del 26 al 27 de julio del año 2022 en la oficina congresal de Freddy Díaz Monago. A pesar de que la defensa había solicitado la terminación del proceso argumentando falta de pruebas, el juez rechazó esta petición y extendió la prisión preventiva del excongresista, la cual fue inicialmente decretada por un periodo de 9 meses en febrero de 2023. Y aquí hay algunas cosas que destacar que no debemos olvidar. Este despreciable sujeto llegó con el partido de César Acuña y en un principio fue protegido y blindado por integrantes de este Congreso que votaron en contra de su inhabilitación. Fueron algunas pocas congresistas mujeres las que lograron que el tema sea reconsiderado y así este delincuente pudo ser inhabilitado por 10 años para que sea investigado, juzgado y ahora sentenciado. El abogado de su víctima, José Gugaz, recordó ayer en Radio Exitosa que antes de cometer este crimen, Freddy Díaz estuvo bebiendo alcohol en la oficina de Eduardo Salguana, el hoy presidente del Congreso. La protección que recibió este violador puso en evidencia la calaña de congresistas que habitan la guarida de la Plaza Bolívar. Aquellos y aquellas que se declaran pro vida, pro familia, Perú lovers y demás hierbas demoraron o nunca se pusieron del lado de la víctima. Una mujer que tuvo el coraje de denunciar a su agresor y a pesar de la terrible experiencia vivida, siguió hasta el final hasta alcanzar justicia. Este es el cuadro que en enero del año pasado publicó el periodista Víctor Reyes del Comercio con la lista de las bancadas que votaron para proteger al violador Freddy Díaz. Se necesitaban 66 votos y como se puede ver, solo 13 de los 24 de Fuerza Popular votaron a favor de inhabilitarlo. Solo 2 de 15 de Perú Libre y 8 se abstuvieron. Solo 7 de 14 de Acción Popular, 6 de 10 congresistas de APP, solo 5 de 9 de Renovación Popular y una abstención. Recordemos a estos partidos la próxima vez que vayamos a votar. No permitamos que mantengan el poder. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho y amarguísimo último programa de la semana que sobrevive, ya lo sabes, gracias a tu rica mermelada, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para hacer compinches y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único, y te lo digo con el taco en viernes, es lo único que nos mantiene con vida. Síganos en TikTok y recuerden darle like al programa de hoy para que YouTube recomiende el video a más personas. No se olvide, miserable, ya pelao, llévate esta basura y hermoso programa y edita rápido que cada vez salimos más tarde, miserable, salimos pa' lonche.